En la materia de estudios sociales, para esta semana veremos la siguiente temática. Iniciaremos esta semana con la temática de desarrollo y subdesarrollo económico. Dentro del desarrollo y subdesarrollo económico iniciaremos con conceptos básicos definiendo qué es el desarrollo y el subdesarrollo. Conceptos básicos. Desarrollo. Tenemos que el desarrollo es un proceso de evolución a través del cual se experimentan cambios o crecimiento de una persona, familia o país en una situación o periodo determinado. El desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica, garantizando el bienestar. El desarrollo también se apega al modelo capitalista, el cual implica un aumento en las tasas de ganancias que permiten el proceso de acumulación de capital. El siguiente concepto, subdesarrollo. Según Adam Smith, es la situación de un país o grupo de países que debido a la situación en la que se encuentra, poca riqueza, recursos, educación, tecnología, servicios o capacidad productiva, desean progresar a un mejor ritmo económico. Dentro del subdesarrollo, Adam Smith, quien fue filósofo, economista, fue considerado el padre de la economía, y en su libro La riqueza de las naciones, que fue publicado en 1976, siendo esta una de las obras más importantes, fue crítico, incisivo del pensamiento y de las prácticas económicas que prevalecieron en sus tiempos. Un conjunto desordenado de ideas y acciones a las que él le llamó el sistema mercantilista, ¿verdad? O sea, el sistema mercantilista para él era un conjunto desordenado de ideas y de acciones. Los mercantilistas tendían a calificar la riqueza de una nación por el tamaño de sus reservas de oro y con la prosperidad de una clase privilegiada de comerciantes. Smith, él afirmaba que la riqueza de una nación no debía medirse por su oro, sino por los bienes y los servicios reales que están a disposición de todos. O sea, estamos hablando de la mayoría y no de unos cuantos, pocos. Para los mercantilistas, ellos proponían que la riqueza de la nación se lograba mediante el control gubernamental de todos los aspectos del comercio, tanto nacional como también el extranjero. Smith afirmaba que la riqueza de la nación se lograba liberando lo más posible a los individuos de tales controles, o sea, aplicando a lo que él llamó el sistema de libertades natural, ya que bajo este sistema, según él, los individuos estarían en libertad de participar en esas dos grandes actividades promotoras de la riqueza, las cuales son primero la división del trabajo y la segunda la acumulación de bienes o de capital. Continuando con la temática de desarrollo y subdesarrollo, vamos a hablar un poco sobre las características del desarrollo y subdesarrollo. Entre estas características vamos a mencionar las siguientes. Tenemos dentro de los países desarrollados, a diferencia del subdesarrollo, tenemos una alta renta per cápita
¿Qué es una per cápita? ¿Qué es la renta per cápita? La renta per cápita es la relación que hay entre el Producto Interno Bruto, o sea, estamos hablando del PIB de una nación, y la cantidad de habitantes de un país. Como su nombre lo indica, la per cápita es una locución latina que literalmente significa por cada cabeza. O sea, esa es la per cápita, lo que corresponde a cada uno. Y lo hablamos de manera literal, ¿verdad? Literalmente, porque no es en sí el dinero que se le entrega a cada persona, o sea, no es entregado, se dice literalmente porque la per cápita es lo que nos corresponde de manera individual según el PIB, pero que ese dinero llega a las comunidades a través del desarrollo social, ¿verdad? A través de proyectos. Simplemente ahí hay que dividir el PIB entre los habitantes del país y a esa división da lo que literalmente corresponde por cabeza. La per cápita es un indicador que mide el nivel de bienestar de un país. Sin embargo, ese nivel de vida no es para todos, ya que los ingresos se concentran en los más ricos mediante la distribución injusta de la renta. La otra característica, tenemos el alto nivel de vida y calidad de servicios sanitarios y educativos. Dentro de esta característica, el nivel de vida cuenta con condiciones más benévolas y protegidas. La longevidad está más relacionada con un estilo de vida individual y una economía próspera. Y el nivel de vida o esperanza de vida también depende del acceso a la atención sanitaria y estado económico que tenga la población para poder pagar los servicios que se le brindan. Tenemos la siguiente característica, la independencia económica. Dentro de la independencia económica de los países desarrollados, estos poseen libertad financiera, tienen una autonomía económica que logra cubrir las necesidades y atender las obligaciones de su población. Aparte tenemos también, después de la independencia económica, tenemos la autonomía tecnológica. Y dentro de la autonomía tecnológica es la capacidad soberana de elección y también el manejo de la tecnología. Aparte de eso, otra característica dentro de los países desarrollados son los gobiernos democráticos y esa es una forma de gobierno donde todos los ciudadanos adultos ejercen el poder de la responsabilidad cívica, ¿verdad? Y finalizando con la libertad de prensa, opinión y religión, sabemos que dentro de este punto de las características, la libertad de prensa se refiere a la libertad de comunicación a través de los medios, ¿verdad? De los medios que pueden ser medios audiovisuales o solo visuales o escritos. Opinión y religión, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene libertad de decidir su creencia religiosa y opinar ante los acontecimientos que se dan dentro de la misma nación. Ahora, con las características de los países subdesarrollados, tenemos que hay una baja renta per cápita en diferencia, en comparación con los países desarrollados. Tenemos la baja renta per cápita y dentro de la baja renta per cápita es
es una comparación con la de los países desarrollados. Dentro de los países desarrollados, la renta per cápita anda por encima de los $10,000 anuales. En cambio, en los países subdesarrollados, se considera que por cada habitante es lo que le compete a cada habitante es menor a $2,000 anuales, ¿verdad? Entonces ahí se nota la gran diferencia entre más de $10,000 anuales en comparación a menos de $2,000 anuales. Como siguiente característica dentro del desarrollo, del subdesarrollo, hablamos sobre el desarrollo industrial incipiente basado en la mano de obra barata. La globalización y la pobreza avala el desarrollo de una economía mundial de exportaciones, de mano de obra barata. Las posibilidades de producción son inmensas, dada la enorme masa de trabajadores empobrecidos y baratos que hay alrededor del mundo. Y como contraste, los países pobres no comercian entre sí, ya que los pobres no constituyen un mercado para los productos que ellos mismos producen, como por ejemplo en América Latina, los programas de ajuste estructural causaron una contradicción considerable en los salarios como porcentaje al valor agregado dentro de las manufacturas, mientras que los países desarrollados obtenían ganancias que constituían el 40% del valor agregado a la manufactura. Así es que esta es una de las características del subdesarrollo, el incipiente desarrollo industrial que hay basado en la mano de obra barata. Y nos referimos a mano de obra barata porque sabemos y tenemos el conocimiento que dentro de las muchas fábricas, dentro del área industrial que hay en nuestro país, lo que como salvadoreños vendemos es la mano de obra barata. O sea, la población salvadoreña vende su mano de obra a cambio de un salario injusto. Tenemos como siguiente punto, dentro de las características, recursos naturales destinados a la exportación como característica. Dentro de los recursos naturales destinados a la exportación, esto hace referencia al sector primario, que es donde se obtiene la materia prima directamente de la naturaleza, como por ejemplo la agricultura y la ganadería. Estos países son dependientes de la naturaleza debido a la incapacidad de transformar la materia prima por medio de la industrialización tecnológica. Así que, por tanto, se vuelven dependientes de los países desarrollados. Como siguiente tenemos la dependencia del exterior. También dentro de ese punto ya mencionaba, dentro de los recursos naturales destinados, que en su mayoría los países en vías de subdesarrollo dependen del sector primario, y es como eso vuelve también que estas naciones dependan de los países desarrollados, que son a los que se exporta este tipo de materia prima. Como siguiente característica, el reducido nivel de vida, ¿verdad? Reducido nivel de vida de la población. ¿Y a qué se debe el reducido nivel de vida de la población? Eso se debe a las carencias de acceso a servicios básicos, en este caso básicos saludables. Acceso a salud, por ejemplo, acceso a diferentes tipos de necesidades para cubrir todo lo que es la canasta básica. Y también hablamos sobre la desigualdad económica.
Continuando con las características, también podemos hablar de un crecimiento demográfico elevado. Dentro del crecimiento, algunas de las causas que lo explican, es el elevados mecanismos, como por ejemplo las altas tasas demográficas elevadas. Dentro de estos factores podemos mencionar los matrimonios a temprana edad y que conllevan a la procreación temprana, ¿verdad? Y aparte, además de eso, el no acceder a una educación de métodos de planificación familiar, entre otros. La inestabilidad política. Dentro de la inestabilidad política esta está ligada a lo que es un Estado fallido. ¿Y por qué fallido? Ya que el Estado fallido, al representar la volatilidad en las políticas electorales, y además de eso, que representa volatilidad, también hay rivalidades entre partidos políticos. Bueno, hoy vamos con las causas del desarrollo y subdesarrollo. Dentro de las causas hay diversas y vamos a iniciar con las causas históricas. Dentro de las causas históricas tenemos la revolución industrial, la metrópolis, las colonias. ¿Verdad? La revolución industrial como causa histórica, ¿verdad? Dentro de la revolución industrial podemos mencionar la incapacidad de la agricultura tradicional para manejar la productividad, lo cual se bloqueó durante siglos la expansión de las economías. Este fue el principal obstáculo, ¿verdad?, a superar. La revolución agrícola se manifestó por un incremento de los rendimientos, el aumento en el volumen de las cosechas con el aparecimiento de nuevos arados para la tierra y también trilladoras, en los que se utiliza el hierro en vez de la madera. La fuerza mecanizada de Europa se convirtió en una fuerza capaz de conquistar el mundo. Los productos de las grandes potencias llegaban a todas partes del mundo. El dinero se convierte en esta parte en fuente de poder y suscita la competencia entre los mercados, por lo que el hombre que no puede ofrecer más que su trabajo está condenado por la naturaleza a encontrarse casi completamente a merced del que lo emplea. También tenemos la siguiente causa histórica, metrópolis. Dentro de las metrópolis hablamos sobre las grandes ciudades, y las grandes ciudades durante las décadas del modelo de la industrialización en Latinoamérica se dio un rápido proceso de urbanización. Sin embargo, ocurrió de manera desigual, ya que, ¿por qué de manera desigual? Debido a que las grandes ciudades más importantes tuvieron un crecimiento sobreproporcional. Así se pronunciaba su posición de predominio demográfico. Las ciudades capitales se convirtieron en el epicentro económico de sus respectivos países. Y continuamos con las colonias. La colonización de territorios por parte de las potencias más poderosas alcanzó su máximo desarrollo a partir de la conquista de América. Y es así como se consolida el dominio político y económico de las potencias europeas sobre la mayoría del mundo.
Las metrópolis importaban de sus colonias las materias primas que necesitaban para poder alimentar sus industrias. Y es así como se creó un sistema económico desigual. Cuando las colonias alcanzaron su independencia, muchos de ellos siguieron manteniendo la independencia económica, financiera, industrial y también tecnológica de sus antiguas metrópolis y de otros países ricos. Luego de las causas históricas, pasamos a las causas sociopolíticas. Y dentro de las causas sociopolíticas podemos mencionar la desigualdad económica, los gobiernos autoritarios, las luchas políticas y también la pobreza generalizada. En cuanto a la desigualdad económica, las diferencias que existen podemos hablar sobre las diferencias que existen entre la distribución de bienes, de ingresos y de rentas en una sociedad, o puede ser país, o entre la misma nación. Entre algunos factores de desigualdad podemos especificar como por ejemplo la dificultad para el acceso a la información de la población. Aparte de eso, la desigualdad de género y la imposibilidad de acceso a espacios de toma de decisiones. Gobiernos autoritarios. Dentro de los gobiernos autoritarios, estos sabemos que son prácticas autoritarias antidemocráticas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la democracia, donde no se ejerce la voluntad individual en los puestos de votación, donde la victoria electoral dependía de la capacidad de las redes políticas para controlar las masas electorales e impedir que votaran sus rivales, originando así un orden social opresivo y carente de libertad y autonomía. Ahora vamos con las luchas políticas. Dentro de las luchas políticas hablamos sobre la falta de estabilidad política y de un marco legal claro, así como también la corrupción de los gobiernos que condicionan a los inversores que a menudo se ven motivados para invertir en determinados lugares. Y finalizamos dentro de las causas sociopolíticas con la pobreza generalizada. Dentro de la pobreza generalizada, la brecha económica es más grande que nunca. Es más patente, se logra observar a más grandes rasgos. Y en este sentido, la diferencia que hay entre países ricos y pobres es más que todo evidente, y un claro ejemplo son las remesas, que constituyen una fuente significativa de ingreso por hogar. Las naciones de destino se benefician de las mismas, ya que los migrantes cubren las brechas laborales, y es así como las críticas. No es una sorpresa de que muchos escapen en la caravana de la pobreza, ¿verdad? Desesperante, de represión y de violencia, pese al sol quemante y amenazas. Ahora vamos a continuar con otro tipo de causas, y son las causas demográficas. Dentro de las causas demográficas tenemos la alta demografía, escasos recursos. Dentro de la alta demografía hablamos que esta se da debido a la falta de instrucción, al no acceder a un conocimiento sobre planificación familiar. Y es así como las mujeres mantienen tasas altas de fecundidad,
Según la ONU, Organización de las Naciones Unidas, cuanto más pobres son las mujeres, más jóvenes contraen matrimonio. Por otra parte, a medida que aumenta la economía en un país, el sistema de salud aumenta, por lo que debería disminuir la mortalidad de la población. Dentro de los escasos recursos como causa demográfica, la pobreza adopta la forma de bajos ingresos vinculados a empleos precarios, falta de capital educativo, inequidades por razones de género. Aparte, también podemos hablar que la precariedad de familias que no tienen resueltas sus necesidades habitacionales o de acceso a servicios como agua potable, luz eléctrica y saneamiento, etcétera, ¿verdad? La pobreza y desigualdad se miden en términos de ingreso per cápita. El desarrollo humano no ha sido homogéneo en las distintas regiones o en los diferentes países, ni tampoco dentro de esta. Tradicionalmente, la riqueza de un país se ha medido por la renta o PIB. La PIB per cápita en relación de un país. Este indicador en sí no mide el bienestar real de una población, ya que ignora las desigualdades de la renta, por lo que es conveniente medirlo mejor a través del bienestar del pueblo, a través del IDH, o sea, del Índice de Desarrollo Humano. ¿A través de qué parámetros? Se puede medir a través del parámetro de esperanza de vida, el nivel educativo, situaciones sanitarias y también las per cápitas. Y como tercero tenemos el control de natalidad. En el mundo existen métodos para controlar la natalidad, tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados, aunque en algunos casos influyen otros factores como por ejemplo las creencias religiosas, los factores económicos y hábitos de vida que impiden la adopción de estos mecanismos. Los países más pobres presentan una limitada atención de salud, lo cual supone un obstáculo para frenar la natalidad. Para ir finalizando, la temática de desarrollo y subdesarrollo, según el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, organismo que es responsable en elaborar el IDH de las naciones. Según el PNUD, para 1996, las 3/4 partes de la población se repartían solo el 16% de la renta mundial. Otros puntos detallados para finalizar la temática, también podemos mencionar que el desarrollo y subdesarrollo son dos caras de la misma moneda, porque los países ricos viven a expensas de las materias primas que se producen en los países pobres. Aparte de ello, también el subdesarrollo que poseen los países del sur es una consecuencia del intercambio desigual en la aritmética que planteaban o que plantean los países ricos dentro del comercio internacional. Por otra parte, el desarrollo que poseen los países del primer mundo se debe a que durante el proceso de colonización, las regiones del tercer mundo fueron explotadas desmedidamente desde el sector agrícola, el cual producía las materias primas para el desarrollo de la revolución industrial. Para saber si un país es desarrollado o subdesarrollado,
es necesario medir los indicadores de desarrollo humano, el IDH, como por ejemplo, y lo mencionaba anteriormente, la esperanza de vida al nacer, el ingreso per cápita y también el nivel educativo, que son los parámetros que nos indican si una nación, un país, está en desarrollo o está en subdesarrollo. Y no quiero terminar la clase sin antes cerrar siempre con una idea, una frase, haciendo énfasis al desarrollo personal, ya que dentro de la temática pudimos definir dentro de la parte del desarrollo que el desarrollo no solamente se refiere a desarrollarse a manera de nación, a manera de país internamente, sino que también nos podemos desarrollar como familia y también podemos desarrollarnos de manera personal. Y termino la clase con una frase sobre el desarrollo personal, haciendo énfasis a una figura pacifista que es Nelson Mandela. Y Nelson Mandela afirmaba que la educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médica o el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Esta es una de las ideas o pensamientos de Nelson Mandela, quien fue una figura pacifista históricamente. Gracias por su atención y es así como hemos visto algunos puntos claves, ideas principales sobre el desarrollo y subdesarrollo de las naciones.